Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, a todos. Parece que se le cayó la señal. Bueno, bienvenidos a Diálogos Regionales, estamos arrancando, esta es una transmisión en directo en Ecoradio y bueno, estamos en directo siempre, algunas veces pasan cosas y nuestro anfitrión Diego Dorado parece que se le fue la señal. Les habla César Augusto Cataño, productor general de Ecoradio. Estamos entonces reconectando a Diego para poder iniciar con este diálogo regional. Diego, ¿me escuchas? Bueno, parece que tiene alguna dificultad. Bueno, esta noche tenemos dos grandes invitados, el doctor Carlos Fernando Galán. Pues todos sabemos que el doctor Carlos Fernando fue senador de la República y hoy en día pues es concejal en la ciudad de Bogotá y pues es el presidente del Consejo. Doctor Carlos Fernando, bienvenido a Diálogos Regionales. Bueno, muy buenas noches, César, muchas gracias. Un saludo a usted, a todo el equipo de Ecoradio. Un saludo a Carlos Hechem, que nos acompaña también aquí como panelista, y a Diego, pues que se nos dañó la conexión en el momento en que arrancábamos, pero qué bueno estar con ustedes, qué bueno tener la posibilidad de dialogar sobre estos temas regionales y los temas locales, digamos, y el impacto que tiene lo que está pasando a nivel local. Entonces, gracias por esta oportunidad, un gusto realmente estar aquí con ustedes. Gracias. Doctor Carlos Eduardo Hechem es viceministro de Asuntos Políticos. Bienvenido a Diálogos Regionales. Quiero César, muchísimas gracias a usted por la invitación, a todo el equipo de Ecoradio, a Carlos Fernando también, y bueno, a Diego, que ya lo veo en mi pantalla, entonces supongo que ya él también nos está oyendo, y muchísimas gracias por esta invitación. Adelante, Diego, bienvenido. Yo tomé la palabra, tú eres el anfitrión de esta noche, adelante. Bueno, muchas gracias, César, muchas gracias, Carlos Fernando, muchas gracias, Carlos Eduardo, por aceptar la invitación. Bueno, estas cosas pasan, problemas de conexión. Le estaba diciendo a la gente, este es nuestro segundo programa de diálogos regionales, un espacio diseñado para poderle llegar al alcalde, a las administraciones municipales, a los funcionarios municipales, a las gobernaciones, a todas aquellas personas interesadas en cómo se gestiona lo público, con recomendaciones concretas que les ayuden a estas administraciones públicas a hacer una mejor gestión. Uno de los temas que hoy en día les ha tocado a las administraciones municipales enfrentar sin ninguna preparación es precisamente toda esta situación compleja de los diálogos y las protestas sociales. Si bien estas protestas sociales tienen unos reclamos justos, y no es el interés de este espacio entrar a decir si el reclamo X, Y o Z es el adecuado, sí es importante entender y poderle dar algunas recomendaciones a los alcaldes en cómo manejar este tema de los diálogos con las diferentes comunidades, con las diferentes personas que están protestando y que están poniendo un poco en evidencia esa preocupación de desconocer o no estar satisfechos de los canales de representación establecidos en el Estado. Hoy, por eso hemos invitado a dos personas con una amplia experiencia en el manejo de los diálogos con las comunidades. El primero, una persona muy joven,
uno de esos políticos que es como una estrella brillante en el firmamento de la política, Carlos Fernando Galán, quien fue SAR anticorrupción, quien además ha sido senador de la República y fue concejal de Bogotá y nuevamente es concejal de Bogotá. Y hoy en día, pues es una persona que en la última elección de alcaldes, pues no obtuvo la alcaldía, pero sí obtuvo la nada despreciable suma de 1.1 millón de votos, con lo cual lo hace una persona con un entendimiento de la situación política del país, con una capacidad de interpretar lo que la comunidad está reclamando. Carlos Fernando, bienvenido, muchísimas gracias. También tenemos... Muchísimas gracias, Diego. Listo. También tenemos de invitado a Carlos Eduardo Hechen. Coincidencialmente, hoy tenemos a los Carlos. Carlos Eduardo Hechen fue viceministro del Interior y fue director de la Agencia de Desarrollo Rural y quien durante el gobierno de Santos tuvo que enfrentar una gran cantidad de diálogos con movimientos sociales, paros campesinos, paros de Buenaventura, paros de Tumaco, paros de Quibdó, en fin. Una gran cantidad de actores que lo hacen, obviamente, una persona que desde la institucionalidad nos puede dar unas recomendaciones muy importantes de cómo manejar esta situación. Carlos Eduardo, muy bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con este grupo y sumando mi poca experiencia manejando la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo con los grupos técnicos, la idea es que comencemos a hablar de esta situación y le podamos dar recomendaciones a los alcaldes de cómo manejar estos temas. Tal vez lo primero quería comentarles, en estos días, la semana pasada tuve la oportunidad de viajar a Cali y me reuní con varios alcaldes. Y uno de esos alcaldes me comentaba, oiga, esta situación en Cali fue muy difícil o ha sido muy difícil. He tenido que manejar estas marchas estos diálogos, pero me ha tocado manejarlo solo. Me ha tocado a la hora del té manejarlo solo. La conclusión del alcalde, me decía, esto fue mucho turismo del gobierno nacional al principio, pero al final del día, nada. Carlos Fernando, para romper el hielo, yo quisiera preguntarle, ¿qué tan solo cree usted que están los alcaldes en todo este proceso de diálogo? Bueno, Diego, de nuevo muchas gracias por la invitación a esta charla. A ver, yo voy a soltarle algunas reflexiones sobre este tema. Yo sí creo que, sin lugar a dudas, los alcaldes se ven solos y están solos para enfrentar los retos que en el territorio tienen que enfrentar en una situación como la que estamos viviendo. Pero para hablar de eso y un poco analizar esa soledad, yo le diría que esto hay que verlo en el contexto, primero, de la democracia, que estamos en una democracia que a nivel mundial está en crisis, a pesar de las diferentes expresiones democráticas que tenemos. Si uno se pone a mirar, inclusive Estados Unidos tiene una crisis democrática y lo vivió con el fenómeno Trump, y eso a pesar de ser un país, digamos, donde la representatividad y legitimidad institucional pues tiene características distintas a la nuestra. Allá digamos, una persona que tiene alguna preocupación por un tema público, sabe a quién acudir, digamos, tiene claro quién es su congresista y lo representa, o eventualmente como dicen los españoles, un ayuntamiento, o sabe más claramente cómo moverse para que una situación, un problema, una crisis que está viviendo, pues tenga alguna respuesta estatal. Eso en el contexto de una democracia como la estadounidense. En el contexto nuestro, pues ahí sí hay una crisis mucho más profunda, porque aquí el ciudadano a nivel local no sabe realmente a quién acudir muchas veces. Eso en un tema normal, en una situación normal. Si usted le pone encima de esto una crisis y un estallido social como el que estamos viviendo, pues eso se agrava aún más. Ahora, otra reflexión conectada con eso es que yo también veo, digamos, aquí hay diferentes, y ahorita hablaremos seguramente de eso, Diego, un tema de competencias y de capacidades de los entes territoriales, ¿no? Una cosa es Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga,
Y otra cosa son ciudades intermedias o ya municipios pequeños. La capacidad que puede tener una entidad territorial de esas, el equipo, la experiencia, los canales, pues es muy distinto. Y esa, digamos, heterogeneidad de los entes territoriales, pues nos obliga a analizar desde ese punto de vista qué tan solo está un alcalde, qué puede hacer, qué no puede hacer. Algunos alcaldes, Diego, y digo sobre todo los de grandes ciudades, pues en una situación como la que estamos viviendo también tiene una posición muy compleja porque uno ve que tratan de decir, venga, este pleito no es mío, ¿no? Este pleito es del gobierno nacional, mire, la tributaria, pero pues yo soy en el territorio el que está enfrentando el enredo, para no usar otra palabra, ¿no? Yo soy el que está en el territorio enfrentando el enredo, porque soy el que, digamos, coordino con la policía la reacción, etcétera. Entonces uno ve un poco esa actitud de algunos alcaldes que sí tienen la capacidad eventualmente, casi como similar a la nacional, de actuar en el territorio y que tienen una duda frente a hacerlo o no, porque dicen, si me meto muy de cabeza, voy a asumir el pleito como mío y la protesta no es en contra mía. Aquí no están protestando por eso perciben ellos, ¿no? Por el sistema de transporte o por el tema de seguridad local, sino están protestando por una cosa nacional. Ese es otro tema que hay que tener en cuenta en este elemento. Yo también creo, Diego, además que yo estuve en la Plaza de Bolívar, no sé si ustedes vieron que el Consejo hizo una sesión allá para oír a la gente. Esto ya fue hace más de 20 días. Y oímos espontáneamente a la gente que llegó, o sea, la gente que llegó, se inscribió, oímos más de 80 personas que se inscribieron, había fácilmente en un momento dado 2.000, 3.000 personas en la plaza. Y a mí me llamó la atención una cosa que es importante para este tema de los alcaldes, y es que la gran mayoría de la gente que habló, claro, tenía la carga de la crítica a lo que estaba pasando a nivel nacional, la reforma tributaria, los abusos policiales, pero muchísimos mencionaban algún tema local. O sea, o local de Bogotá, en el caso pues que vimos, o inclusive local de localidad o de su barrio. Es que en mi barrio hay este problema y no me lo han resuelto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque eso le lleva eventualmente a una autoridad local a decir, bueno, efectivamente aquí hay unos retos nacionales, pero hay unos elementos que yo desde lo local puedo abordar y crear mecanismos de diálogo alrededor de esos temas que son de mi responsabilidad, que son de mi competencia, que pueden ayudar en cierta forma. Pero digamos, eso como análisis de contexto. Ahora, yo sí creo que esto requiere de parte no solamente un tema de capacidades, de canales, de que no sea un turismo de los funcionarios nacionales que van al territorio, sino también de voluntad, Diego. Yo creo que el gobierno actual, yo no le he visto una voluntad de sentarse realmente a escuchar y a dialogar. Y para un alcalde entonces es muy complejo esto, porque dice, y se lo reconozco a la alcaldesa de Bogotá decía, hombre, siéntense a hablar, siéntense a discutir, porque ese pleito y esa incapacidad para sentarse a hablar, pues genera un choque y deja en una situación muy compleja al alcalde y en soledad, como lo planteaba en la pregunta usted, Diego. Entonces, eso yo le plantearía un poco esos puntos para análisis y le dejaría en punta un poco el tema también de esa heterogeneidad de las capacidades que tiene a nivel local. O sea, una cosa es lo que puede hacer un alcalde de una gran ciudad y otra cosa es los municipios de sexta categoría. Ahí el reto es muchísimo más grande, entonces el énfasis debería ser también en qué hacemos desde lo nacional para fortalecer esas capacidades a nivel local. Totalmente de acuerdo, Carlos Fernando, y tal vez eso me da pie para una pregunta para Carlos Hechen. Carlos, usted cuando fue viceministro de gobierno, cuénteme realmente con qué apoyo cuentan los alcaldes. ¿Existe tal vez una línea, no sé, 1-800 o 9-800, una línea a la que puedan llamar y decirles, mire, usted maneja este tema, este grupo es así, donde les dé un poquito de inteligencia o están solos? Recuerdo que hace unos años había un proyecto de la casa del alcalde. ¿Qué pasó con eso? ¿Realmente los alcaldes tienen un gobierno nacional que pueda asistirlos y apoyarlos, así sea virtualmente? A ver, Carlos Echen se me congeló. Se me congeló con ese... Carlos, ¿me Yo le escuchas? cuento lo que... Tienes el micrófono apagado. Ahí lo oigo. ¿Me oyen ustedes? Sí, ahora sí. No, otra vez. No, Carlos. ¿Me oyen? Yo les cuento.
Ok, Ahí me mejor. sí, te ¿Sí? escuchamos. ¿Me oyen bien? Sí, te escuchamos. Listo, entonces, venga, yo vengo un tema, entonces, venga, ¿cómo es la cosa? Lo que decía Carlos Fernando es totalmente cierto. La democracia es, digamos, es un diálogo permanente y constante. Y yo, que fui, como usted dice, viceministro de Interior, me acuerdo que el primer día de viceministro, lo va a oficina, problema de transporte, transporte escolar de los niños, están esperando allá. Y yo dije, venga, pero ¿yo por qué si yo no tengo nada que ver con eso? Cuénteme. Ok. Bueno, Ok, perfecto. Entonces, perfecto. vamos hablando, Carlos Pero Fernando, Diego, digamos, ya, déjeme, Diego, a partir de su ok, pregunta, hacerle un comentario, digamos, antes de que se conecte nuevamente Carlos Eduardo. Es ese tema que usted mencionó de la casa del alcalde, digamos, porque yo me acuerdo que eso, yo no sé si se lo inventó, pero recuerdo que Vargas Lleras fue como el que la planteó, o por lo menos que la lideró. Eh, y a mí me preocupa mucho una cosa de la casa del alcalde, digamos, a mí me parece positivo que el Estado y el gobierno nacional cree una figura para apoyar a los alcaldes y para ayudarles eventualmente de diversas formas en cómo, digamos, aprovechar mejor herramientas que tiene el Estado, etcétera. Pero también tiene una connotación un poco centralista, ¿no? Como decir, vamos a hacer la casa del alcalde en Bogotá para que todos los alcaldes desfilen por Bogotá y no como una figura de decir, venga, ¿por qué no pensamos en el territorio y usted ahí qué retos tiene y qué puede el Estado ayudarle a usted a formar capacidades ahí en el territorio? Que no sea una figura centralista de decir, sí, vayamos a Bogotá a ver cómo nos ayudan con el tema que tenemos, sino más bien, venga, Estado, venga y me ayuda, fortalecemos capacidades aquí en el territorio. No sé qué usted opina sobre eso. no, no, no. Como usted lo interpreta, obviamente suena centralista, porque es una casa y en Bogotá, seguramente en el centro de la ciudad, en donde llegan los alcaldes, que dicho sea el caso, yo prefiero que el alcalde tenga como un WeWork del Estado cuando llega a Bogotá, porque una cosa muy triste de la situación es cuando llega un alcalde a Bogotá, por a veces motivos, centralismo, reunión, lo que sea, el señor tomando bus, el señor perdido, el señor desubicado y los funcionarios públicos del orden nacional haciéndolo esperar como si fuera una persona, o sea, una persona más, y lo cierto es que es una autoridad, es una persona elegida. Normalmente muchos, pues yo no he tenido el gusto de ser elegido para nada, pero pues yo le debo respeto a una persona que es elegida como funcionario público. O sea, ahí sí claramente hay una diferencia. Pero yo creo que el concepto de fondo es una línea de asistencia, un sitio donde los alcaldes puedan entender, puedan acceder remotamente con una llamada y decir, mire, me están pidiendo un tema de buses y no sé exactamente si ese tema de buses me compete o no me compete y con quién lo debería hablar. Ese tipo de cosas. O sea, en ese sentido sí creo que los alcaldes están muy descuidados en términos de quién les ofrece esa asistencia técnica. Bueno, creo que ya tenemos a Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, cuéntenos un poco qué herramientas tienen los alcaldes para poder, o qué ofrece el gobierno nacional para apoyar a los alcaldes. Pues venga, yo le cuento y retomo un poco lo que estaba diciendo Carlos Fernando en su primera respuesta o su primera intervención. Y es que al final la democracia es una discusión constante y permanente y sistemática. Y yo, por ejemplo, les estaba diciendo que cuando me posesioné el primer día de viceministro, yo me puse el mejor vestido, corbata, de toda esa vaina, y llegué a la oficina y la secretaria me dijo, oiga, viceministro, es que hay un problema de transporte de niños escolar, hecho transporte escolar en Agua Azul, Casanare, y lo están esperando. Y dije, pero yo, ¿por qué si yo vi mis funciones? De ahí decía que yo es que tenía que estar en el Congreso y otra serie de cosas, y me tocó, finalmente terminé encorbatado, con mi mejor pinta en Agua Azul, Casanare, viendo un tema
de un paro, de un bloqueo, porque eso era lo que se enfrentaba, ese es el día a día de una democracia. Entonces, el paro de 2013 nos enseñó una cosa, creo que a todos los que estábamos en el gobierno en ese momento, pero además al país, y es que había que estar adelante, es decir, que no podíamos esperar a que nos trancaran todas las ciudades y todas las carreteras para poder sentarnos con la gente. Y entonces nos inventamos algo que yo creo que por supuesto no es una fórmula ni funciona en todos los casos, pero que creo que funcionaba especialmente en esa relación con los alcaldes para que ellos pudieran tener como un soporte en esas marchas. Y era una cosa que dependía directamente del presidente de la República, que se llamaba Sedisco. Eso realmente el nombre pues es lo de menos, pero consistía en que teníamos una reunión semanal, todos los funcionarios públicos del nivel nacional, que tuvieran algún rollo, algún problema. Entonces, en La Guajira teníamos un problema con el arroyo Bruno, y entonces traíamos a los 4 o 5 entidades nacionales, a la gobernación, a la alcaldía, a los ministros, digamos, teníamos una recopilación de información abierta, hacíamos el seguimiento a los medios de comunicación locales, bueno, teníamos sesiones en las cuales esos funcionarios nos daban, digamos, los inputs de lo que ellos habían recibido pues en su tema. Luego hacíamos un análisis de esos insumos y finalmente le pasábamos esa información al presidente para que en un comité y en un consejo que se llamaba Consejo de Ministros de Conflictividad, pues se trataran los temas para evitar que las cosas pasaran, para evitar los bloqueos, para evitar, digamos, el choque, porque finalmente, pues la discusión siempre va a estar. La democracia consiste en que la gente no esté de acuerdo con lo que el gobierno diga, es decir, eso es democracia. Entonces, al final lo que usted necesita es tener un sistema que le permita observar, analizar y tomar decisiones con base en información real. Y eso lo pusimos al servicio de alcaldes y de gobernadores. Yo creo que fue, digamos, un tema tan interesante que, por ejemplo, Naciones Unidas tomó ese ejemplo, el ejemplo de Colombia, y de ese esquema para presentarlo como caso de estudio en otros países y presentarlo como solución a las dificultades, digamos, de conflictividad social que había, y eso servía de herramienta para que tanto gobernadores, alcaldes y gobierno nacional estuvieran coordinados en las mesas, porque lo que pasaba es exactamente lo que dice Carlos Fernando. Usted como gobierno nacional llegaba a la mesa y el primero que agitaba la mesa era el alcalde o el gobernador. Con toda razón, porque a él era el que le tocaba pararse enfrente de esa gente, porque al final usted por la noche a las 6 de la tarde cogía el avión y se devolvía para Bogotá, y al que le tocaba quedarse allá enfrentando a la gente, tanto a los que bloquean como a los bravos porque están bloqueados, pues es al alcalde y al gobernador. Entonces, al final nosotros lo que montamos fruto de esa experiencia de 2013 y de ese paro nacional, digamos, o del tal paro que sí existió, pues finalmente era que había que tener la información y teníamos que prever y teníamos que prevenir. Y entonces ahí montamos eso, porque la casa del alcalde, que era una figura que cuando yo llegué, por ejemplo, ya existía, eso pero que tenía dificultades reales de funcionamiento y que probablemente su idea era positiva, su idea era buena, pero generaba una serie de dificultades como tener usted a los alcaldes martes, miércoles y jueves, tenía usted una fila y una romería en la casa del alcalde, y al final lo que terminaba convirtiéndose era en que los alcaldes ahí recibían llamadas, hacían llamadas, tomaban tinto y citaban la gente para tener reuniones, pero no cumplía con el objetivo, y mucho menos en este tema de, digamos, de conflictividad social y de enfrentar esa conflictividad social. Entonces lo que tratamos de hacer es eso, digamos, poder montar ese sistema en beneficio de alcaldes para poder enfrentar la crisis. Y la mejor prueba de éxito es que después del gran paro, pues no volvió a haber uno durante el final de ese gobierno, es decir, durante 2013, 2014, y luego en los siguientes 4 años hubo, por supuesto, movilizaciones con las que usted trabajó, Buenaventura y otra serie, pero no hubo ese gran paro que sí ocurrió en 2013. Ya, pero usted acaba de mencionar algo y ya Carlos Fernando había hecho relación a eso, y es el ciudadano. El ciudadano tiene a su alcalde, tiene a su edil, tiene a su concejal. Esa es su primera línea, ¿cierto? El ciudadano, ese embeleco de que esto es competencia del alcalde, esto es competencia del gobernador, es competencia del presidente, la verdad es que eso es un embeleco para los que estamos, y finalmente el alcalde sí tiene que aprender a tener cintura
saber capotear unos temas que son de él y saber capotear unos temas que no son de él, pero que le toca poner la cara. Ahí yo invitaría un poco a esa experiencia política, Carlos Fernando. ¿Usted qué le recomendaría a un alcalde para manejar eso de manera que el alcalde no se olvide que él es una institucionalidad? Porque es que, y eso me da pie a una pregunta que le voy a hacer después, y es, nosotros, los alcaldes, no se pueden olvidar de que ellos no son per se individuos frente a la comunidad, sino representan una institucionalidad frente a la comunidad. No sé si me hago a entender con esa distinción, pero desde el 1 de enero, cuando ellos se posesionan, ellos comienzan a representar una institución, una colectividad. Entonces, y esa colectividad se llama sector público, se llama ejecutivo. ¿Qué le recomendaría a usted, Carlos Fernando? Bueno, a ver, Diego, primero, de acuerdo digamos, con el contexto donde surge su pregunta, y le voy a contar, en parte a mí me han dicho, en mi carrera un poco me han insistido que, vengan, láncese a no sé qué, que mire que el resultado que obtuvo en tal cosa le sirve para lanzarse a esto y lo otro. Y yo pues he dicho que a mí me interesa el tema local, y me interesa el tema local en buena medida por lo que usted plantea, porque es la primera fila o la primera línea de la institucionalidad, usando términos del paro, la primera línea de la institucionalidad es el nivel local, es el alcalde, es quien está en el nivel local en la administración del municipio o en este caso de la ciudad. Y a mí me interesa eso porque yo siento que uno tiene mucho más contacto con la realidad social, la realidad de la vida de la gente, y puede, creo yo, también incidir de manera más rápida en la vida de la gente. Un presidente plantea, digamos, unas políticas y traza unas líneas grandes y un gobierno nacional, pero un alcalde puede incidir más rápido y más claro y más contundente eventualmente en la vida de la gente, y por eso me interesa a mí, me ha interesado mucho más el tema local. Ahora, dicho esto, yo creo que los alcaldes pueden precisamente aprovechar esa cercanía. El origen y la naturaleza de ese cargo los hace mucho más cercanos a esa ciudadanía, y yo creo que esto pasa además no solamente en Colombia, inclusive creo que hay un libro de un autor que se llama Benjamin Barber, no sé si lo conocen, que se llama If Mayors Rule the World, o sea, si los alcaldes lideraran el mundo. Y es un poco planteando, venga, los alcaldes tienen un rol y tienen una capacidad o una posibilidad de lograrle llegar a la gente de una manera distinta y más directa que un presidente o que un mandatario nacional o que una cosa regional. Entonces, aprovechar esa cercanía, creo yo, es clave, y ese contacto directo para convertirse en cierta forma como en interlocutores. O sea, yo estoy de acuerdo con que el alcalde no puede salirse de la institucionalidad y decirle al ciudadano, yo soy uno como usted, y le pido y le exijo al gobierno nacional cosas y a la institucionalidad cosas, pero yo creo que sí puede convertirse en un canal de diálogo, en un interlocutor, en un generador o en un facilitador de un diálogo social, que permitan, como decía además Carlos Eduardo hace un rato, dinamizar esa democracia, profundizar esos temas a nivel local. Yo creo que mucha gente, digamos, tiene inquietudes, preocupaciones y dolores frente a lo que pasa a nivel nacional, pero como les decía, también en el nivel local, y ahí arranca todo. Entonces, ¿cómo lograr que el alcalde diga, venga, ustedes tienen eventualmente unos cuestionamientos a lo que está pasando en un tema nacional, válido? ¿Cómo nosotros desde aquí podemos dialogar frente a ese tema? ¿Cómo podemos armar un espacio donde dialoguen eventualmente la academia, el sector privado, los líderes sociales, los jóvenes, en el territorio frente a nuestra realidad y frente a esa discusión nacional? ¿Y qué nos compete a nosotros y qué podemos hacer nosotros desde la institucionalidad local? Entonces, yo les diría como mensaje breve, es traten de convertirse, en medio de esa soledad que hablamos en la primera pregunta, y esas dificultades, un poco aprovechen el hecho de estar mucho más cerca del ciudadano para convertirse en los interlocutores y facilitadores del diálogo social a nivel local, y de esa forma fortalecer la democracia en ese primer escenario
que para mí es el más importante de la democracia porque es el que más se refleja en la calidad de vida de la gente. Muchísimas gracias, muy interesante. Y en esa línea le tengo la segunda pregunta, pero antes quiero saludar a algunas de las personas que nos están siguiendo. Tenemos a Sergio Torres, tenemos a Diego Pisa, Manuel Durán, Zenaida Viñas, Carlos Rueda, Isa Rada, Janet Hurtado, Eduardo Barros, personas que nos están escuchando y que nos están haciendo unas preguntas interesantes que ya poco a poco las iré presentando. Carlos Fernando, usted hace poco acaba de sacar un reto, el mea culpa. Quiero que estudiemos un poquito o hablemos un poquito de ese reto. Y yo creo que ese reto lo puede uno enmarcar, que estamos mencionando libros. Yo mencionaría otro libro de una investigadora americana, Susan Mettler, profesora de Cornell. Muy interesante el libro, se llama Citizen Government Disconnect. Y es básicamente lo que la traducción es Ciudadanos, Gobierno Desconectados. El libro es muy interesante y plantea algunas cosas, como, mire, los funcionarios públicos, eso lo dice ella en inglés, me parece súper curioso, dice, han pasado utiliza la expresión que los funcionarios públicos han pasado en el tiempo de hacer los análisis del market research al screen research, o sea, de estar analizando el mercado con la gente a analizarlo simplemente en la pantalla. Lo utiliza como frase, pero en últimas lo que está queriendo decir es que la institucionalidad se ha distanciado del ciudadano. Y al punto tal que las políticas públicas las ha venido diseñando de manera indirecta y no de manera directa. O sea, que los ciudadanos dicen, sí, la política pública los funcionarios dicen la política pública son subsidios o descuentos tributarios. Eso al ciudadano no lo conecta. Mientras que otros que sean como, mire, es que yo le estoy dando a usted un subsidio personalizado. Entonces, eso sí lo conecta. Entonces, la tesis es bien interesante, pero está sobre todo alrededor de cómo se conecta el gobierno con el ciudadano. Usted al presentar este reto del mea culpa, pues que creo que es muy hábil desde el punto de vista político, pero me entra la duda y es, ¿un alcalde qué tanta flexibilidad puede tener representando esa institucionalidad para comenzar a crear esa conexión sin perder de entrada los elementos centrales de la institucionalidad que él representa? Bueno, a ver, Diego, yo le cuento, digamos, cómo surge para aterrizar un poco en la pregunta frente a los alcaldes, cómo surge esa reflexión del mea culpa. Y tiene varios elementos que se conectan. Uno es, yo siento que, digamos, lo que está viviendo el país y la crisis de la democracia expresada en Colombia tiene que ver con una falta de confianza, no solamente con la institucionalidad, sino en general, falta de confianza. No confiamos en nadie. Hay un estudio que hizo, por ejemplo, Corpovisionarios hace como 1 año y medio, que indicaba que realmente la crisis de confianza en el vecino, en el amigo, en el familiar, en todo tiene unos niveles realmente preocupantes y por ende tenemos una crisis de capital social dramático. Entonces, esa falta de confianza en el caso político institucional se expresa en que los gobernantes están, bueno, desde una posición y ven a los gobernados, digámoslo así, o a los electores un poco como por encima, o sea, los ven así por encima del hombro. ¿En qué sentido lo digo? Los gobernantes también tienen que tener una actitud más humana, digámoslo así. Un gobernante no es infalible, un gobernante cambia de posición y lo hace, espera uno con argumentos y debe expresarlo, decir, oiga, sí, cambié por esto o me equivoqué
y eso creo que genera confianza. Nosotros nos hemos acostumbrado un poco en la esfera política y pública que reconocer una equivocación, un error es un desastre. Inclusive eso lleva a que no haya responsabilidad política. Aquí pasan una cantidad de cosas y no, siempre salen con alguna explicación y no aceptan lo que pasó y chao, y se fue. Y no, yo valoraría mucho que un gobernante salga y diga, me equivoqué por esto. Eso, por ejemplo, lo hizo la alcaldesa hace un par de semanas. Ahora, ya el proyecto que presentó al Consejo tiene unos elementos que hay que analizar porque parece que lo que dijo no es tan parecido a lo que está en el proyecto, pero ella dijo, me equivoqué al leer lo que pasó en el estallido social y pensé que esto era una cosa de los sindicatos y no, pero bueno, eso es un componente. Segundo, yo sí creo que, y voy un poco ya llegando, perdónenme que me extienda tanto a su pregunta, tenemos por ejemplo, si uno se pone a mirar la reforma tributaria y la discusión y esa desconexión que hay, interesante el libro que usted me plantea, Susan, porque puede conectarse con eso, y yo veo, por ejemplo, que los ciudadanos perciben al gobierno como un gobierno que le dice, mire, estamos haciendo las cosas bien porque técnicamente tienen un sustento, aquí hay unos tecnócratas que nos dicen cómo hay que hacerlo, y el país va a crecer, y el país eso es lo que hay que hacer, la reforma tributaria correcta es esta, etcétera, y eso está completamente desconectado de una realidad en el territorio y una realidad política que hay que entender y que no se entiende, y eso lleva, digamos, también a romper la confianza. Entonces el mea culpa tiene que ver con cambiar un poco ese chip y decir, pero primero reconozcamos cuando nos equivocamos, segundo, generemos confianza, digamos claramente, aquí hemos hecho cosas, pero también hemos fallado en otras y hay que reconocerlo y cada cual desde su punto de vista. Ahora, a partir un poco de eso, ¿cómo creo yo que los alcaldes pueden actuar acorde con esto? Primero, pues, yo creo que los alcaldes, pues es importante cambiar un poco ese chip que infortunadamente tenemos en nuestra democracia, es que llega alguien a un cargo como esos y siente, bueno, ya llegué acá, llegué a un nivel, yo ya soy una persona de un cierto nivel en mi municipio, distinto a los demás, y más bien que el alcalde se ponga por debajo de los demás, diga, yo lo que vengo es a servirle a la gente, la humildad, la empatía, la capacidad de ese alcalde de ponerse en los zapatos del otro, de entender que tienes que servirle, es importante, creo yo, en este escenario. Y parte del mea culpa que podemos hacer los que estamos en política a nivel local, a nivel nacional, es que hemos percibido la política como un espacio donde logramos cosas y eso nos va subiendo escalones, no solamente en nuestra carrera, sino como escalones por encima de la otra gente, ¿no? O sea, percibimos eso, este man ya, mire, va creciendo y va subiendo, entonces cada vez es más importante, entonces necesita carro, necesita no sé qué, necesita carro blindado, necesita que lo apoyen, necesita una cantidad de cosas y de prebendas en cierta forma y eso es un desastre. Yo creo que los alcaldes tienen que y tenemos los que estamos en el ejercicio político, pero el que está en el territorio directamente con la gente, hacer esa reflexión y decir, hombre, tengo una grandísima responsabilidad y por eso tengo que agachar en cierta forma la cabeza ante el elector y decirle, estoy aquí para servirle. Eso puede sonar un poco a lugar común, pero no crean, la cosa política en nuestro país, digamos, en Colombia el líder político del pueblo o de la pequeña ciudad se volvió como una especie de emperador que controla absolutamente todo y que no entiende que es un servidor de la gente. Entonces ese es un punto que yo le plantearía. Y yo creo que también un mea culpa puede ser el estar siempre responsabilizando a un tercero de los problemas. Es decir, los alcaldes, bueno, pasa de diferente forma. O sea, a nivel de Bogotá, pues obviamente hasta la alcaldesa lo hace. Aquí los problemas son del gobierno nacional, aquí los problemas son de otro. También pasa muchas veces a nivel de los municipios pequeños. Y es que el alcalde muchas veces mira para el gobernador o mira para la nación y un poco su explicación a la imposibilidad de dar respuestas es echémosle la pelota a otro. Claro que muchas responsabilidades del nivel regional y nacional, pero el mea culpa podría ser, venga, pero ¿por qué no miramos en qué sí podemos hacer o qué podemos hacer, en qué podemos ayudar, qué sí podemos aterrizar aquí con las capacidades que tenemos y no estemos pensando solamente en qué no podemos hacer y le echamos la culpa a alguien más? Sin duda el tema de la confianza, yo creo que ese es el punto central, es cómo logramos construir la confianza entre las partes, entre la institucionalidad y las comunidades. Y uno de los temas que desde mi experiencia ha sido bastante crítico es la confianza en la información de las partes.
O sea, uno llega, y recuerdo un poco manejándolo de manera gráfica, cuando yo me iba a reunir con algunas comunidades, mis asesores lo primero que me decían casi es, todo lo que ellos le van a decir, no lo crean. Supongo que los asesores de ellos también le decían, todo lo que Dorado les va a decir, no les crea, ¿cierto? Entonces, pues ahí, pues no tiene mucho futuro un diálogo, es un diálogo de desconfianza, es un diálogo que parte de una situación errada. De hecho, ¿cómo en algún momento, cómo logré destrabar esa situación? Escuchando, haciendo una verdadera actitud de escucha, o sea, simple y llanamente dejar el celular a un lado. El celular es un enemigo de los diálogos, de hecho, porque es que se la pasa uno metido en ese aparatico. Dejar el celular a un lado, posiblemente coger una libretica, un esfero, sentarse cómodamente y ponerse a poner atención. Mejor dicho, lo que a uno le enseñaban en el colegio, ponga atención, ponga atención. Y eso ayuda a desescalar, simplemente ayuda a desescalar un poco estos problemas, porque gran parte de la frustración de la gente es, escúcheme que yo tengo un problema, escúcheme que tengo un problema, o sea, listo, es del nivel nacional, usted es mi vehículo, entonces escúcheme, listo, escúcheme, tome nota y va y lo replica en el nivel nacional. Carlos Eduardo, un poco cuéntanos esa experiencia de tú cómo has logrado construir confianza en estos procesos. Usted tiene unas historias muy interesantes de los pastos y de los quillacingas y de todo eso en donde le ha tocado construir confianza, incluso partiendo de situaciones en las que no estaba muy preparado para. Cuéntenos un poco esa experiencia suya de cómo comenzar a construir confianza. Claro, pues vea, yo creo que ahí los alcaldes, si me permite devolverme un poquito, los alcaldes tienen una gran ventaja frente a lo que mi experiencia como, digamos, como funcionario nacional me permitía, y es que la confianza, digamos, se genera con una relación interpersonal fluida. Y los alcaldes, como lo decía Carlos Fernando, a diferencia de lo que puede pasar en el gobierno nacional, a diferencia digamos, de las noticias que puede ver uno en CNN, donde una campaña a la presidencia de Estados Unidos, usted tiene 10 asesores, 40 asesores de imagen, 80 estrategas de comunicación. Un alcalde hace campaña con su olfato político. Un alcalde es un tipo que no tiene para su campaña la posibilidad, un alcalde de un municipio pequeño, pues en Colombia no tiene la posibilidad de contratar 10 asesores de estrategas políticos, 40 tipos que le hagan encuestas. Él se mueve con el olfato. Él se mueve con lo que ha revisado, con lo que ha visto, con lo que ha oído. Entonces, para él generar Bueno, pero aclaremos una cosa, un candidato no es que contrate, un candidato busca amigos que le ayuden en esos temas, ¿no? Sí, pero si usted ve, por ejemplo, Obama gastó en su campaña de reelección $1.200 millones. Es decir, usted alcanza a contratar a alguien con esa plata, pero Claro. un candidato a la alcaldía de un municipio pequeño, yo soy del departamento del Huila y vamos a poner uno de mi tierra para que no, de Algeciras, Huila, pues ese señor no tiene la posibilidad de contratar nada, ese señor se mueve con el olfato, ese señor se mueve con lo que él ha visto, con su experiencia, con sus vecinos, con lo que oye de su gente. Entonces, generar confianza para él resulta, en principio, debería resultar mucho más fácil que para un tipo como yo que llegaba en la mitad de un bloqueo en la que todo el mundo decía que la culpa era mía y yo realmente no tenía ni idea de por qué la culpa era mía, pero siempre terminaba vaciado en todas las barracas mesas a las que yo iba y todo el mundo me regañaba y yo creo que parte de la posibilidad de generar confianza primero está en identificar con quién se va a sentar usted. Eso es súper importante. Porque la gente, digamos, si digo con quién no para hacerle un estudio de inteligencia militar ni nada por el estilo, sino pues entender bien qué es lo que la gente quiere. Eso que usted dice de oír, eso es fundamental, porque usted tiene que sentarse y decir, venga, esta persona lo que quiere realmente es un problema de transporte, este señor lo que tiene es un problema de comida, este señor lo que tiene es un problema de vías, este señor lo que tiene es un problema que él no tiene por qué saber si eso se lo resuelvo yo como gobierno nacional en el Ministerio del Interior, si hay que llamar al ministro de Transporte, si eso lo resuelve el alcalde, si eso es la Secretaría de Obras del departamento, pero al tipo hay que resolverle algo porque usted no se puede sentar en una mesa a oír una serie de cosas y que nada pase. O sea, la gente tiene que ver
que sus funcionarios actúan y que realmente están haciendo lo que tienen que hacer, y eso es a todo nivel. Entonces, al final, primero, identificar bien cuáles son los intereses que están en la mesa. Eso es fundamental para usted no enredarse, porque si el problema de la gente al final es un tema de transporte y usted se pone a explicarles que en el Ministerio del Interior hemos hecho una cosa muy buena por los derechos humanos, pues el tipo le dice, venga, muy chévere, hermano, escriba un libro, pero yo necesito que me resuelva el tema, hermano. Entonces, usted lo que necesita es identificar bien qué es lo que al final, eh, la gente quiere. Dos, creo que es muy importante decirse la verdad. Es decir, a veces el problema es que usted llega y decir la verdad es siempre decir no. Entonces usted se vuelve como Golda Meir, que era la autora no. Pues aquí pasa lo mismo. Usted llegan y le proponen unas cosas y usted es no, 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 no. Y usted se vuelve el tipo no. Y usted que estuvo en planeación con mayor razón lo sabe, Diego, y es que hay unos sectores del gobierno que siempre dicen, o sea, usted habla con el Ministerio de Hacienda y siempre es no, con planeación y no. Entonces, al final puede ser que ese sea el papel difícil, pero es que ese es el papel que, digamos, hay que decir la verdad, porque lo que peor genera o lo que afecta más la confianza es lo que, en mi opinión, pasaba y probablemente sigue pasando mucho, es que la gente entiende que los acuerdos anteriores no se cumplieron. Entonces, cuando usted llega y le dicen, venga, es que aquí llevamos 20 años pidiendo lo mismo, aquí ha firmado acta todo el mundo, usted es el 18º tonto que viene a esta mesa a echarme el mismo cuento, hermano, a decirme que eso no se puede, y todos han firmado. Y usted va a ver, y tiene razón, el señor tiene toda la razón, aquí han firmado durante los últimos 10 gobiernos la misma cosa, y entonces, si usted no dice la verdad, usted termina firmando eso para que dentro de 15 días, si usted está todavía en el cargo, lo vuelvan a sentar, o el que viene después venga a decir exactamente lo mismo que usted no se puede, que usted dijo, y es que la Constitución no me permite porque es un principio de legalidad. Y usted echa el mismo cuento, que es cierto, pues porque en últimas usted no está diciendo una mentira, pero que genera y que incrementa la desconfianza, y eso termina convirtiéndose en un círculo vicioso, porque cuando usted ya no confía, cree que la única forma para que lo oigan es bloquear, o cree que la única forma para que lo oigan es romper, o cree que la única forma es gritar, y no, digamos, hay que generar esa confianza, implica también montar un sistema no solamente de prevención, sino de seguimiento a los acuerdos, para que al final la gente entienda que el Estado es uno, no importa si está Hechen, González, Gutiérrez o el que sea en ese cargo, y que haya alguien que responda y sabe a qué fue a lo que llegamos como acuerdo anteriormente. Yo le digo de verdad, ese ejemplo que usted pone, los pastos y quillacingas que usted conoce, pues es básicamente eso, es un problema en el cual usted llega a un territorio con unas expectativas por parte de la gente y usted como funcionario no tiene la menor idea de cuál fue el compromiso que se llegó hace 3 meses, 3 años, 4 años, y cuando usted se da cuenta tiene un problema súper serio de una gente que está con toda razón emberracada, de una gente que con toda razón está brava, porque siente que les han tomado el pelo durante muchos años, y un funcionario que lo que se limita es a decir, venga, pero es que yo no puedo, y es que eso me parece un poco raro, ¿y quién le dijo a usted que eso se podía? Pues señor, aquí hay 10 actas firmadas por 10 funcionarios que vinieron aquí antes. Entonces, parte de la confianza está en decir la verdad, en decirle a la gente las cosas que se pueden, en montar unas metas, digamos, o un modelo de seguimiento que le permita a la gente irse enterando a tiempo real, en tiempo real, de qué es lo que se ha avanzado, de cuáles son los problemas que se tienen, de cuáles son los problemas que se enfrentan, que la gente entienda que eso es un tema, probablemente un proceso un poco más demorado de lo que uno quisiera, pero que vamos a empezarlo y que vamos a ir chuleando y vamos a hacer un checklist y vamos a ir avanzando. Y al final eso genera confianza porque puede ser que los problemas se demoren un poco más en ser resueltos, pero la gente ve que usted está haciendo las cosas, que el Estado está haciendo las cosas. Y al final eso es lo que genera, digamos, eso es lo que probablemente genera más confianza, porque aquí y en un tema de conflictividad social como la que tenemos, todo el mundo tiene presión. Claro, usted como funcionario tiene la presión, digamos, de lo que se llama opinión pública, que es una gente que escribe y que habla y que tiene diciendo es que estos tipos no han sabido levantar el paro y es que estamos todos bloqueados y tiene razón. Pero el señor que está parado y que es el dirigente del paro también tiene una presión inmensa porque tiene gente en la calle que lleva 5, 6, 7 días, hay niños, digamos, hay dificultades grandes y todo el mundo tiene presión, todo el mundo tiene que mostrar resultados, todo el mundo. Y si uno no entiende eso y uno no sabe, digamos, cómo gerenciar eso, pues termina cometiendo errores que rompen esa confianza. Entonces hay que entender los tiempos, hay que entender las reglas, hay que saber cómo funciona el tema y sobre todo eso, decir la verdad eh, y, digamos, y generar esa relación y nunca quemar los barcos.
Es decir, usted se puede levantar hoy de la mesa, pero seguimos siendo amigos, seguimos chateando y seguimos, venga, y usted me va a seguir diciendo, venga, Sí, de hecho, de sinceridad y seguimiento. pero nunca romper esos barcos. Sí, de hecho, sinceridad y seguimiento, Carlos, me parecen fundamentales. Pero en ese marco también está el tema de con qué información contamos. A mí, curiosamente, cuando estuve manejando el tema del plan de desarrollo, decían cuánto dinero se ha gastado en una comunidad o en otra comunidad, y no hay esa información. Entonces, si no tenemos esa información, pues es muy difícil empezar a dialogar. Puede uno estar en desacuerdo con ese dato, pero por lo menos que tengan un punto de referencia, un punto de inicio. A veces yo creo que es muy difícil empezar unas conversaciones con una hoja en blanco. Es preferible a veces tener algo dentro de la hoja. Otro punto, y aquí, digamos, muy consecuente con lo que usted menciona, hay un libro reciente muy interesante de Julián Arévalo que se llama Negociación y Cooperación. Y él escribe sobre el tema y él básicamente dice, mire, uno, defina procesos, tenga un método definido, defina unas reglas, tenga claro el respeto y tenga liderazgo en las comunicaciones, en la negociación. Esos son 3 elementos importantes que él menciona. Pero en ese marco de procesos, y comparando con algunas cosas que le hice, que algunos alcaldes me decían es, mire, yo me lancé a negociar y en el camino voy encontrando. O me lancé a negociar y me fui centrando fui negociando de manera individual para luego la sumatoria colectiva. Ante eso, si uno debería definir una regla de cómo unos procedimientos amplios o más bien lanzarse a ir armando las reglas en el camino. ¿Usted qué opina, Carlos Fernando? ¿Cuál es la lógica ahí? Bueno, yo, aquí los que tienen experiencia, y Carlos Eduardo tiene más experiencia en esos procesos, pero digamos, yo le diría varias cosas al respecto. Uno, yo siento que sí es bueno, en mi opinión, tener unas reglas básicas, digamos, para sentarse a hablar. Unas reglas básicas que no sean eventualmente totalmente inamovibles y que no sean rígidas y que no sean, porque pues eso puede llevar a que no se pueda ni siquiera iniciar el proceso, pero sí plantear o pintar la cancha, digamos, no sé cómo decirlo, pintemos las líneas básicas de la cancha donde vamos a estar, porque si no, pues esto puede terminar de nada. Puede ser más difícil generar confianza también, porque yo creo que la persona que se sienta con alguien que representa una institucionalidad, si ve que es como improvisado el tema, también va a perder la confianza en decir, bueno, ¿de aquí qué va a salir? ¿Aquí sí me van a definir algo o no? Y precisamente como decía Carlos Eduardo, tantas veces que ha habido negociaciones que no terminan, o por lo menos que se incumplen por diferentes razones, o porque no se puede, o porque simplemente se prometió eso con tal de levantar el problema y botar la pelota para adelante y ya, y que el otro día a ver cómo resuelve el tema. Entonces yo sí creo que hay que poner algún tipo de reglas básicas y de procedimientos, eso me parece importante hacerlo, y eso lleva a darle legitimidad y a construir confianza también en el interlocutor. Nosotros, y otras cosas también en estos temas de negociación, uno se pone a ver, por ejemplo, en noviembre del 2019, pues hubo ese estallido ya social que hubo en nuestro país, que llevó al gran diálogo nacional, que le puso un nombre así rimbombante el gobierno nacional, y llevaron una gente a Palacio, y bueno, yo siento que eso no terminó en nada. La crisis siguió ahí, se agravó, o sea, digamos, se calmó en términos de manifestación pública por cuenta de la pandemia, pero las razones que llevaron a esa situación se agravaron en el marco de la pandemia, y esto vuelve a estallar. Y obviamente pues el gobierno, los sectores que se han manifestado en contra del gobierno, sin calificar aquí, como decía Diego hace un rato, si qué es legítimo y qué no exactamente de las peticiones que hacen y qué actores representan a quién y nada de eso,
pero yo entiendo que muchos sectores que protestan y que se manifiestan dicen, pero ¿cómo confiamos en que nos digan que vamos a volver a un diálogo nacional? O sea, eso de ahí que va a salir. Entonces, si no hay unos elementos básicos y una actitud de parte de quien va a negociar a nombre de la institucionalidad o a dialogar por lo menos, de decir, mire, pongamos unas reglas básicas para que de aquí salga algo, para que realmente salga y no sea simplemente un saludo a la bandera, es bien importante. Y yo aprovecho de pronto para preguntarle también a Carlos Eduardo qué opina sobre un tema, antes de que él conteste la pregunta, y es, yo me pregunto, pues una de las situaciones que vivimos es eso, ¿no? Pues que ustedes han llegado, los que han estado en esos cargos, al territorio y le dicen, venga, pues que aquí 20 veces hemos negociado esta vaina, nos han dicho y aquí está todo firmado. A veces los incumplimientos es por falta de voluntad política, a veces porque no se puede, por diferentes razones. Pero si la persona llega, o el representante del Estado llega y decir, mire, precisamente para que no pase lo mismo es que quiero ser franco con usted. O sea, porque yo puedo llegar y firmarle el papel después de un diálogo aquí que estemos 15 días y termino diciéndole, sí, sabe que sí se puede hacer, ya me dijeron cómo, chao, y me voy, y se levanta la cosa y usted dentro de 6 meses o un año está otra vez bravo. Entonces, ¿por qué no vemos qué sí es viable y qué le puedo cumplir yo aquí y le firmo eso? No sé si eso puede ayudar un poco a mejorar, digamos, esos procesos de diálogo que uno ve que son en buena medida. La crisis institucional que tenemos es por cuenta de una cantidad de diálogo social frustrado por negociaciones que se han incumplido. Totalmente de acuerdo. O sea, mejor dicho, yo le cuento, en ese ejemplo que le decía de la anécdota que les contaba de que terminé en Agua Azul, lo primero que me dijeron es que, mire, viceministro, aquí hay 50 actas firmadas con acuerdos incumplidos. Y yo llamé al viceministerio, llamé al ministerio, mándenme las actas. Y en el ministerio me dijeron, no tenemos las actas. ¿De qué actas me está hablando? Pues de aquí me dicen que hay 50 actas firmadas, mi hermano. O sea, en algún lado tiene que haber copia de esas actas. Y pues, claro, a mí me daba, pues yo llevaba un día en el cargo, yo dije, yo no puedo pasar a la historia como el bobo que va a llegar aquí a preguntar que si me regala copia del acta, por favor, que es que yo no tengo eso. Pero al final terminé diciéndole, venga, ¿sabe qué? Me da pena, yo acabo de llegar, usted me podría dar copias de esas actas para saber de qué estamos hablando. Y claro, yo tenía la excusa de que como llevaba un día, pues finalmente dirían, este tipo está perdido, entonces, pero la verdad es que no existían no existía copias, nos tocó empezar a hacer digamos, unas carpetas, unos dossiers de cada uno de los problemas que teníamos en todas partes, para poderle hacer seguimiento claro, yo soy abogado, entonces digamos que el cuadro de seguimiento que yo puedo hacer en el mejor de los casos, un cuadro Excel, pero eso era lo que yo tenía, y un tablero, y entonces, venga, esto toca el 4 de marzo, toca hacer esto, y hágale, y esa era como, digamos, el cuadro de control que nosotros gente al fin, pues venga, hoy queda lo hicimos o no se ha podido, pero entonces denme 5 días para poder hacer esa cosa, pues finalmente generábamos la confianza y muchas veces volvimos a tener paros, o sea, por lo menos nos sentamos con esa gente y decimos, venga, ustedes están dando cuenta que estamos avanzando. Uno de los temas depende de él, o sea, él es como el que organiza la mesa y los invita al café, pero ningún tema realmente, porque esos eran temas con minería, eran temas de las soluciones de fondo las tenían otras oficinas, pero nosotros hacíamos la gestión y eso nos permitió mantener, digamos, una relativa tranquilidad. Pero eso que usted dice es cierto, Mecho, si uno le dice la verdad a la gente y la gente se da cuenta que usted no está cañando y que usted no está tratando de ganar tiempo y que no está, sino que simplemente les está diciendo cuál es la solución real. Eso. A ver, pero Carlos Eduardo Carlos Eduardo, usted está planteando una cosa que yo creo que tiene mucho de fondo. Número uno, la continuidad de la institución o la continuidad del sector público. Uno siempre le han dicho, las instituciones permanecen, los individuos entran y salen, pero las instituciones permanecen. Pero pareciese que muchos de estos conocimientos y muchos de estos acuerdos se los lleva el individuo. Y eso es un problema por el cual usted comienza a dejar de creer en la institucionalidad. Entonces, yo creo en el individuo, más no en la institución. Gravísimo. Y lo segundo es que, pues, lo cierto es que nosotros en el sector público no tenemos gente capacitada para negociar.
y no digo negociadores al estilo de lo que uno ve en las películas de Hollywood, que el negociador que es el más duro en el tema y que termina haciendo que el otro ceda, sino personas que logren tener un mínimo de información sobre lo que están, digamos, solicitando o lo que está generando esa insatisfacción con los otros. Yo recuerdo, por ejemplo, y lo digo, o sea, sin problema, yo llego cuando estaba en la Contraloría y me dicen, no, usted le toca manejar un tema de víctimas. Y empiezo yo a entender qué es lo que define en Colombia una víctima. Ya hay unas cantidades de definiciones que se salen de digamos, de la lógica sencilla. O qué es cuando le dicen a uno las comunidades negros, afro-raizales y palenqueros, uno automáticamente piensa en el color de la piel, pero resulta que hay raizales que hacen de esta comunidad, pero son tez blanca y monos. Y uno ahí, entonces, ¿cómo entiende eso? Ahí yo creo que el Estado sí tiene una debilidad, y es que no prepara a sus funcionarios en cómo tener un mínimo de entendimiento en el momento de negociar. Y yo creo que todos hemos sido objeto de que cuando nos han mandado a conversar con alguna comunidad, nos mandan en una comitiva presidencial en donde van 4 ministros, 4 altos consejeros, 12 viceministros y un montón de gente, y usted termina conversando con unas personas importantes sin lugar a dudas, pero sin necesariamente la jerarquía en el proceso de negociación de todo el despliegue que usted está generando. Entonces, ahí yo creo que nosotros sí tenemos unos problemas muy serios, y ojalá para los que nos están escuchando tomen conciencia de que conversar implica también tener una estrategia. Y parte de la problemática, y aquí, digamos, quiero entrar a un tema complejo, y es ¿con quién hablamos? ¿Quién es ese interlocutor? Y creo que aquí tenemos un grave problema, es que en estas protestas a veces graduamos a unas partes que no son representativas. Y ese es como una problemática profunda en ese aspecto. Finalmente, ¿con quién y cómo saber realmente qué es el verdadero interlocutor? Aquí creo que la pregunta va para los dos, porque los comentarios creo que los dos pueden tener elementos. No sé, Carlos Fernando, ¿tú qué reflexión tienes alrededor de eso? A ver, Diego, pues un poco, a ver, estamos hablando, digamos, de los alcaldes y el nivel territorial, pero déjeme hablo antes de lo que, por ejemplo, ha sido este estallido social. Y yo he visto un poco cómo hemos graduado efectivamente de los principales interlocutores del malestar social a unos sectores que tienen una representatividad, pero limitada. Y eso pues lleva a problemas. Yo he planteado una figura, tal vez Diego me la escuchó el otro día en una charla, que tiene que ver con, digamos, a mí me parece que a nivel local vale la pena que los alcaldes evalúen con una estrategia, como decía Diego, cuál es el mejor camino. Pero me parece válido que hablen con los diferentes grupos por aparte, me parece válido que lo hagan. El reto de hacerlo con todos los grupos que se expresan en algún momento al tiempo es muy complejo porque puede llevar a un sancocho muy complicado, pero también yo siento que hay un problema de representatividad en esos procesos de diálogo, porque muchas veces entonces el que más impone, el que más tiene fuerza, logra alguna cosa, pero hay otro que eventualmente tiene una inconformidad también o que no está de acuerdo con eso, pero que no utiliza sus mecanismos y termina marginado. Entonces yo por eso he planteado una figura que podría ser interesante a nivel local. Yo sé que eso es difícil, es complejo, pero no sé cómo podría aterrizarse. Y es una figura que están usando en diferentes países del mundo y ciudades del mundo.
y es la figura de las asambleas ciudadanas. En Francia la hizo Macron para el tema del cambio climático. Entiendo que en Barcelona lo están haciendo en este momento, en Madrid también, lo han hecho en Bélgica, lo han hecho en Inglaterra. Y es un mecanismo que busca no suplantar otros canales de diálogo o de participación ciudadana, pero sí complementarlos. ¿Cómo? Con una herramienta que le permita a uno tener un espacio de deliberación con alguien que sea representativo realmente de la comunidad. Es decir, cuando usted hace, Diego, por ejemplo, un ejercicio en Bogotá, pues estoy hablando de una ciudad muy grande, pero un ejercicio de diálogo sobre alguna situación conflictiva. No quieren que haya, por ejemplo, Transmilenio por la séptima, para citar un ejemplo. Y usted cita una convención, pues una asamblea o una figura, una audiencia, concretamente. Perdón que por aquí está Juan Pablo atravesado. Si usted convoca una audiencia pública sobre ese tema, allá llegan a hablar duro y a protestarle al gobierno los que están en contra de ese proyecto, los que tienen una visión distinta del Transmilenio. Y si usted sí, y también llegan quienes, los que creen que esa es la última maravilla, que es lo mejor que hay que hacer, que eso no es nada mejor que el Transmilenio por la séptima, que es perfecto. Pero el grueso de la gente no participa y entonces la decisión pública termina siendo una decisión por quien, que tiene una voz muy definida frente a un tema, se impone frente al otro y no realmente un diálogo de deliberación entre todos. Entonces, yo lo que he planteado es que eventualmente podemos, y a nivel local se puede buscar darle un complemento a esos espacios de diálogo con elementos representativos aleatorios. Lo interesante de esto, Diego, es que es aleatorio. Eso suena un poco extraño, pero es escoger a la gente al azar para que se reúna, delibere sobre un tema y nos dé insumos para tomar la decisión. Ya hay canales existentes, ya hemos dialogado con los trabajadores, con los estudiantes, con los profesores, con no sé quién. Queremos saber al común de la gente. ¿Cómo? Con mecanismos aleatorios, los convocamos, los oímos, permitimos deliberar y eso puede llevar un poco a que la gente sienta, bueno, aquí la democracia no es el espacio donde se impone el que más grite, el que más imponga, el que más bloquee, el que más haga esto, el que más pare, sino también es un espacio donde a cualquiera lo van a oír y sin necesidad de utilizar mecanismos pues que pues que eventualmente afectan también derechos de otros. Entonces yo no sé si eso puede hacer un espacio, o sea, complementar esos espacios de diálogo locales con eventualmente espacios aleatorios de diálogo a través de asambleas ciudadanas como las que han hecho en otros países y en otras ciudades del mundo. Pero, Carlos Fernando, en el contexto colombiano, y de hecho utilizo el espacio para una pregunta que hace Fabián Martínez, en el contexto colombiano no podríamos hablar de las juntas de acción comunal como un ejemplo de estos espacios de diálogo que usted menciona. Sí, yo creo que puede ser un mecanismo. Se ha hablado de los cabildos abiertos, se ha hablado de eventualmente sí pueden ser las juntas de acción comunal. En Colombia esas juntas, infortunadamente, y repito lo que dije hace un rato, hay una crisis del capital social, pues han perdido mucha participación, ¿no? La gente ya no utiliza esos mecanismos o participa en ellos para tramitar las inquietudes que tiene a nivel local. Y eso es un reto, pues Carlos Eduardo seguramente por el trabajo en el Ministerio del Interior tiene más conocimiento de eso, pero podría ser esta una figura para devolverle a esos espacios digamos, de diálogo, de discusión o políticos a nivel local, algún tipo de fortaleza y de legitimidad, es decir, a través de esas juntas armemos diálogos para que la ciudadanía se exprese. Puede ser un camino, pero el objetivo de esto, más que casarse con una figura específica, es veamos cómo no solamente escuchamos a los mismos de siempre, escuchemos más. La población es diversa, las visiones son diversas. Hay que escuchar a los que tienen voz, a los que tienen, digamos, estructuras de poder o tradicionales de organización, digamos, las organizaciones sociales que siempre se expresan y es válido y hay que permitirles, hay que abrirles canales. Pero veamos la forma de ciudadanía que de pronto no se siente representada por esas estructuras tradicionales de poder, también tenga algún mecanismo para expresarse y para ser escuchado. Y creo que los alcaldes pueden ser, digamos, la primera línea en ese ejercicio. Pero, de hecho, yo le agregaría algo para la reflexión. Es que nosotros hemos perdido el concepto de barrio, hemos perdido el concepto de localidad. A mí pues curiosamente, cuando usted estaba en campaña para la alcaldía,
que en algún momento hablaba uno con candidatos ediles, unos jóvenes, casi todos jóvenes, muy, digamos, con mucho vigor, con mucho ánimo de entrar a la política. Pues básicamente el tema es cómo te conectas tú con un entorno. O sea, incluso decíamos algo, el candidato edil, el celular del señor debería ser el número más conocido en ese barrio, ¿cierto? Porque debería ser como, oiga, es que debería ser el punto de contacto. Entonces, en la medida que nosotros perdamos esa visión de que alguien es capaz de hablar por nosotros, perdamos esa conexión, pues vamos a estar siempre sometidos a que busquemos otros caminos para ser escuchados, que es un poco lo que estamos viviendo. Bueno, ya por razones de tiempo, ya pues hemos tenido una conversación muy interesante, hemos estado tocando diferentes frentes. Por razones de tiempo, pues yo invitaría a que fuéramos cerrando y tal vez la última pregunta es 3 recomendaciones que ustedes le harían al alcalde, así muy concretas, para poder manejar estas situaciones. 3 recomendaciones que el alcalde pueda, que sean recomendaciones de las anoté y las pude aplicar y me sirvieron. Empecemos con Carlos Eduardo y cerramos con Carlos Fernando. Listo, muchas gracias. Pues vea, yo creo que hay 3 cosas que son, digamos, que podrían ayudar. Una es entender que el diálogo no es debilidad. Sí, eso es súper importante. O sea, usted, claro, hay un voto programático en Colombia, usted gana la elección, pero eso no significa que uno pueda desconocer a los que no están de acuerdo con el modelo que uno propuso. Y entonces, sentarse a dialogar no significa debilidad. Yo por el contrario, creo que hay un autor que es experto en temas de democracia, que es Robert Dahl, y Dahl dice una cosa, digamos, ¿qué caracteriza la democracia? Dice una cosa que se llama control de agenda. Es decir, la gente debe tener la posibilidad de poner los temas que le interesan en la agenda nacional, local, departamental, porque eso es lo que finalmente usted lo vuelve una democracia. Entonces, para eso usted necesita un gobierno que dialogue, que usted se siente a dialogar. Todos los gobiernos del mundo tienen conflictividad social y todos, derecha o izquierda, se sientan a ver qué es lo que vamos a hacer, porque no pueden tener un país en paro, no pueden tener un país bloqueado constantemente. Entonces, la primera, diálogo no es debilidad. La segunda, hay que tener información precisa. Usted tiene que prevenir, y para prevenir necesita tener información, saber qué es lo que está pasando. Ese olfato del cual decíamos, usted debe tener 1, 2 personas, pero una por lo menos que usted le diga, venga, le estoy haciendo seguimiento a lo que dicen las emisoras locales, a lo que dice, a la información abierta que hay, a las páginas, a los perfiles de Facebook, a todo lo que finalmente se mueve en este municipio, para saber qué están pensando, porque puede ser que desde hace 15 días estén hablando de un paro que vamos a hacer el 8 de julio y usted nunca se enteró porque nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Y 3, algo que ya dijimos, pero que creo que es fundamental, seguimiento. Después de que usted se sienta, después de que usted los oye, después de que ya finalmente usted tiene unas reglas claras, ahí salen unos acuerdos, porque el diálogo por el diálogo no. Es decir, esa discusión que aquí hubo con el gobierno nacional de saber si la mesa se iba a llamar de diálogo, de discusión, de conversación, pues socio, pues si usted no se va a sentar para que eso tenga algún efecto, pues si nos vamos a sentar a hablar carreta y a tomar café y a fumar, pues sí, muy chévere, pero no, eso tiene que tener un efecto. Y ese efecto es probablemente una serie de compromisos, una serie de tareas, ¿no? Y a eso hay que hacerle seguimiento para generar confianza y para evitar futuros problemas. Muchas gracias, Carlos Eduardo. A ustedes, muchas gracias, Diego, por la invitación, y a Carlos Fernando. No, muchas gracias. Muy interesante eso. Dialogar no es debilidad. Es súper importante esa frase. Y esto que Carlos Eduardo menciona también me hace recordar algo que es un tip muy importante, y es defina la logística en la cual se va a dar el marco del diálogo. Me estoy saliendo un poquito del contexto, pero recuerdo mucho y comparo algunos diálogos en los que yo he participado, y en unos fueron extenuantes físicamente, en términos generales, son duros físicamente, son largas jornadas de trabajo, pero en algunos a veces no se define muy claramente el espacio y lo que termina usted es sometiendo a sus funcionarios, a los funcionarios
y a las comunidades a unas extenuantes jornadas de trabajo en condiciones incómodas. Entonces, también creo que es importante esa recomendación ahí es defina un poquito la logística, no se lo olvide, o sea, temas tan sencillos como disponga de la comida, que no sea la falta del café o la falta del refrigerio un detonante más del diálogo. Y esto lo digo por experiencia con las comunidades étnicas, en que era básicamente la hora de la comida, el tipo de comida, uno de los detonantes de una situación más tensa. Carlos Fernando, para terminar, 3 recomendaciones. Bueno, a ver, a partir de lo que mencionaba Carlos Eduardo, yo le diría lo siguiente. Un tema es que, y para un alcalde esto es importante, la democracia ya digamos, no puede seguir siendo entendida como un ejercicio, digamos, electoral, simplemente, sino como él decía en un principio, un diálogo constante y permanente. Entonces, la primera recomendación es apliquen eso, o sea, apliquen como alcaldes eso. Llegaron a una alcaldía, tienen una responsabilidad muy grande, no tienen un mandato que simplemente tienen que cumplir y ya, sino el mandato también incluye escuchar permanentemente y dialogar permanentemente, eventualmente cambiar cosas, replantear cosas. Esa es una primera recomendación. Es eso, no le tengan miedo a eso, así como dice Carlos Eduardo, no le tengan, o sea, no es muestra de debilidad dialogar, tampoco es muestra de debilidad tener la capacidad de cambiar una posición o de corregir frente a una posición que uno tenía previa si le demuestran en el diálogo que está equivocado. Eso al contrario para mí puede ser, es una fortaleza. Entonces, tengan esa actitud, creo yo, eso es una recomendación. Lo segundo es, un poco a partir de lo que ha pasado a nivel nacional, yo no soy experto en negociaciones, pero he oído a varios expertos en eso criticar al gobierno nacional y eso deberían revisarlo, entenderlo y aplicarlo también los alcaldes en sus espacios. Y es que a veces en los diálogos y en las negociaciones hay cosas que uno está dispuesto a entregar más que a entregar, a aceptar, a hacer, que el otro se lo va a pedir. Hombre, aproveche. No se ponga a decir, no, este man me pide tal cosa, pero yo miro para otro lado y le anuncio al país esta vaina como una decisión mía independiente aparte cuando me lo están pidiendo en la mesa. Entonces es un error monumental, un poco como por soberbia, por no querer mostrar como un logro de esa mesa de negociación. No, al contrario. Yo creo que en negociación 101 en las clases le dicen, hombre, si usted ya quiere hacer algo que le van a pedir en la mesa de negociación, pues métalo a la mesa de negociación y acéptelo ahí. Y él ese triunfo a los que están ahí, no importa, o sea, eso no es una muestra de debilidad tampoco, esa es una segunda recomendación. Y una tercera es un poco insistiendo en el tema, los alcaldes innoven digamos, en los mecanismos de diálogo, en los mecanismos de participación, busquen fórmulas que permitan darle voz a quien no tiene voz, a los que usualmente no participan también. No solamente se enfoquen en quienes tienen un liderazgo ya definido por una estructura de poder definida, busquen la forma de oír las voces diversas que tiene la ciudadanía y de esa forma, creo yo, le pueden dar legitimidad en general a las decisiones que se tomen. O pues mayor Carlos Fernando, sí, muy interesante eso. De hecho, Julián Arévalo precisamente trae a colación ese segundo punto que usted menciona y lo ejemplifica. Y aquí no voy no quiero ser muy independiente de la opinión, pero lo ejemplifica con el punto 1 del acuerdo de paz. Porque la reforma rural en este país es algo que hemos venido pidiendo desde hace 50, 60, 70 años. No sé, desde que yo comencé a estudiar se hablaba de eso, ya en libros que hablaban de la historia. Entonces, lo ejemplifica en ese sentido. Bueno, se dieron las condiciones y ahí se podía dar. Muy buenas recomendaciones. Bueno, a los dos de verdad muchísimas gracias. Este ha sido un reto de diálogo de diálogo regional, porque pues precisamente negociación es un tema en el que nosotros estamos aprendiendo un poco al andar y pues yo he sido más de números y de modelos y de cosas. Bueno, es un reto, pero creo que le hemos dado una recomendación
recomendaciones concretas a aquellos que están en la primera línea, a aquellos que están realmente enfrentando. Nosotros estamos en una condición un poquito más cómoda porque pues en este momento no estamos en esa primera línea. Seguramente pronto estaremos o volveremos a estar en esa primera línea porque esto es el sector público, uno va y vuelve, pero esperamos que estas recomendaciones les sirvan, esperamos que las puedan aplicar y sin lugar a dudas cuenten con todo nuestro apoyo. Como estoy seguro que Carlos Fernando, Carlos Eduardo, Diego Dorado, 4P Asesores, OTP y todas las entidades que nos puedan apoyar, seguramente estarán dispuestas a apoyarlos a ustedes. Solamente levanten la mano y veremos a ver cómo podemos apoyarlos de la mejor manera. Muchísimas gracias a los invitados, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Los esperamos en un mes para nuestro tercer diálogo regional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, que les va bien.